nosotros podamos responder, responder. Eh, Pueden tomar asiento, vamos a la oración en breve, se pueden sentar. Bienvenidos una vez más, ya sé que el hermano Rudy le dio la bienvenida a todos y una vez más estamos aquí, un grupito, para así continuar estudiando este hermoso capítulo que está titulado ¿cómo? Se titula, ya tienen todo ahí, ¿verdad? El destino, el destino del mundo predicho. El destino del mundo predicho. ¿Qué significa eso? Ajá, milagro. Ok, ok. Es algo ya que se dijo lo que va a acontecer. Queremos explicar lo más claro posible lo que vamos a presentar, porque el propósito es que todos comprendamos perfectamente. No importa que sea o no sea de la iglesia, que sea adventista o no sea. Así que, Katy, te vamos a hacer alguna pregunta después. ¿Sí? Así que ve tomando nota por ahí. Bien, entonces, el destino del mundo predicho significa que las cosas que van a acontecer ya fueron dichas. Maravilloso. Así pasó con Jerusalén. Jerusalén, Dios le advirtió lo que iba a acontecer. Le estaba advirtiendo las situaciones que estaban en el presente a través de los profetas. También dice en Hebreo que Dios, en Hebreo 11, 1, que Dios ha hablado en muchas maneras a los profetas y a los padres y en diferentes formas. O sea que hay muchas personas que dicen que hay temas en la Biblia que no hablan del amor de Dios. Pero toda la Biblia completica, incluyendo todas las profecías, se habla es del amor de Dios. ¿Es amor de Dios cuando usted le advierte algo a alguien? Porque no quiere que nada le pase. O sea, cuando te dan una advertencia, eso es amor. Entonces, Dios también a nosotros nos está dando advertencia. Nos está dando advertencia y esa advertencia significa que Dios es un Dios de amor. Y cuando decimos que Dios es un Dios de amor, entonces es que Dios te ama. A veces decimos, Dios es un Dios de amor. Bueno, se va así como muy lejos, ¿no? Pero es milagro que Dios te ama a ti independientemente de a mí y de Él. Dios tiene un amor especial para ti. Dios tiene un amor especial para la humanidad. Y pensando en esto, nosotros ahora vamos a orar. Reconociendo que Dios nos ama, reconociendo que ese amor está demostrado por las advertencias que nos da. ¿Cuál es la advertencia que nos está dando ahora? Que de la misma forma que advirtió a Jerusalén, nos está advirtiendo a nosotros, porque cosas que hacen años, miles de años que pasaron, Dios se las reveló a Elena G. de White para que ella la escribiera, y por alguna razón Dios se la reveló a ella. ¿O Dios se lo reveló solamente por hacerlo? No, si Dios se lo reveló a ella, es porque nosotros debemos de estudiar eso hoy. Así es que vamos a orar, independientemente, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios nos use conforme al plan que Él tiene. Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros y conforme a ese plan que Él tiene, que Él nos use. Así que le vamos a dar a cada uno, ahí se pueden quedar sentaditos, oremos y yo termino con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo,
Te damos gracias, oh Dios, porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos concede de poder estudiar tu palabra libremente. Poder reunirnos también sin ningún estorbo todavía y esperamos que podamos aprovechar esta oportunidad no solamente para tener un encuentro contigo a través de tu palabra, un encuentro de nosotros uno con otros, sino también de poder buscar a aquellos que todavía no te conocen. Ese es tu plan, tu objetivo, tu propósito por el cual tú has revelado tu palabra, para que nosotros busquemos a aquellos que aún no te conocen todavía, sea de nuestros familiares, de nuestros amigos o compañeros, pero en fin, que podamos predicar tu palabra ahora, a tiempo y fuera de tiempo. Bendícenos y permite que podamos comprenderla en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos de acuerdo, ¿verdad? Que la palabra de Dios, la Biblia, sean temas temáticos, sean temas proféticos, sean, no importa el tipo de tema que sea, todos los temas de la palabra de Dios son temas de amor. Hay muchos que dicen, no, yo quiero que me predique de cristocéntrico, pero todo en la Biblia es cristocéntrico, todo es cristocéntrico. Bien, estamos en el segundo paso del capítulo El destino del mundo predicho. Y esta serie es importante que nosotros la analicemos y el próximo sábado, si Dios quiere, van a haber algunas preguntas y ustedes deben de estar listos para contestar esa pregunta y de repente tenga alguna recompensa. Sí, para que ponga atención. Muy bien. Dice que a pesar que Jesús hizo un llamado a través de los profetas, como hemos dicho, Jesús hizo un llamado a través de sus siervos al pueblo de Dios, al pueblo de Jerusalén. Ellos no quisieron entender. Ellos estaban enfocados en otras cosas, menos en la palabra de Dios, menos en la advertencia que Dios le estaba dando. Y eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 23, Mateo 23, versículo 37 hasta el 39. Allí vamos a ver, allí nos pone una parábola, un ejemplo de un animalito muy bonito, que cómo Jesús quería, qué Jesús quería hacer con su pueblo. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 23, versículo 37. ¿Ya lo tiene, Flor? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Entonces dice que Jesús hizo un esfuerzo extraordinario. Hizo un esfuerzo como la gallina hace un esfuerzo muchas veces para recolectar a sus pollitos y ponerlos debajo de sus alas. Se recuerda una historia vivida, ¿no? Estábamos en Bonao, eso en República Dominicana. Eso hay un lugar donde es todo arroz, mucho cultivo de arroz. Y entonces había ya un arroz que lo habían cortado y quemaron toda esa paja que quedó allí, pero allá adentro había una gallina que tenía como 7 o 8 pollitos. Y cuando la persona que quemó las pajas no sabía que la gallina estaba por ahí porque era un campo grande así de arroz que habían cortado y iban a quemar la paja. Y cuando la gallina sintió el caliente, dice que la gallina llamó a los pollitos y no solamente que los llamó, sino que la gallina hizo un hueco, cavó en la tierra y los pollitos se entraron debajo de las alas. Y cuando pasó el fuego, es un lugar que hace mucha brisa, pasó el fuego y el arroz es algo sencillito y ya como estaba seco, pues se quemó rápido. Cuando vino la niña de la escuela, estaba buscando su gallina, pero no encontraba la gallina. Así es que buscando, le preguntó a la mamá, al papá, ¿dónde está la gallina? En fin, es que después entraron al lugar y allá vieron un bultico negro. Y cuando se dirigieron a ese bultico negro, era la gallina que estaba allí quemada. Pero todos los pollitos estaban vivos. Así Jesús quiso hacer con Jerusalén. Y también hoy
si nos da la advertencia a nosotros, es porque algo quiere hacer con nosotros. ¿Creen ustedes que necesitamos nosotros advertencia de las cosas que están pasando en este mundo como necesitó el pueblo de Dios en el pasado? ¿Ustedes creen eso? ¿Creen que necesitamos advertencia? Bueno, necesitamos advertencia. Yo sé que muchos de nosotros tienen trabajo, no les da tiempo para leer la Biblia, pero en esta semana en California se tomó un decreto donde pronto se va, ya está eso en internet, usted lo puede buscar en YouTube, no se va a prohibir la Biblia. Eso es ahora en California, se va a prohibir la Biblia. Entonces, ¿creen ustedes que es necesario que nosotros estudiemos las profecías? Que estudiemos lo que está pasando, lo que puede pasar. Que estudiemos la condición del pueblo de Dios en el pasado para que no nos pase lo mismo que le pasó a ellos. ¿Ustedes creen que es prudente? Yo sé que hay muchas personas que están en contra de eso, pero eso nunca va a faltar. En Jerusalén había personas que estaban en contra de la palabra de Dios, de tal manera que aún los líderes mismos de la iglesia estaban en contra de eso. Jesús cuando vino a conversar con los líderes, pero ellos estaban empecinados en sus cosas de tal manera que cuando Jesús vino no le prestaron atención, no lo consideraron, al contrario, se escapó de casualidad. Y según aquí las notas que tenemos nosotros escritas, vamos a encontrar que en Jerusalén pasó algo terrible. Dice que entró el ejército, y cuando entró el ejército romano allá, mataron tanta gente, dice que lo andaban degollando, cortándole la garganta. Y eran tantos los que estaban matando, que dice que ellos, el líder, el jefe, Tito, en un momento dice que sacó bandera para que no siguieran matando más personas. Y cuando se acercó al templo y vio ese templo tan majestuoso, él no quería que le hicieran daño al templo, pero él le hacía señales, le daba señal al ejército, pero el ejército dice que estaba tan enfurecido que no atendió a la señal que le estaba dando el general. No atendió las señales y tumbaron todo, destruyeron todo. Y esto solamente dice que fue un ejemplo, eso es un modelo de lo que va a pasar con el mundo ahora. La destrucción de Jerusalén fue un modelo de lo que va a pasar en el mundo ahora. Este mundo será destruido. Allá se dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Igualmente ahora no quedará nada. Todo será completamente destruido. ¿Por qué será todo destruido? Porque en el cielo y en la tierra nueva el pecado no se volverá a levantar. El pecado no se levantará dos veces. Y por esa razón es interesante que nosotros hoy estemos totalmente documentados de cuál es la voluntad del Señor. Tengo aquí una pregunta para ustedes. ¿Qué era entonces el gran pecado de los judíos? ¿Cuál era el pecado de los judíos? ¿Cuál era el pecado que estaba reinando allí en Jerusalén? ¿Cuál era ese pecado? ¿Tenemos respuesta para eso? ¿Cuál era el pecado? ¿Qué era entonces el gran pecado de los judíos? ¿Qué era el pecado que tenían los judíos que les llegó esa destrucción tan grande? Simplemente ellos no recibieron a Jesús. No recibieron a Jesús. Dice Isaías que lo rechazaron, lo despreciaron. No lo quisieron recibir. No sé si era por su presencia. ¿Por qué? Sabemos nosotros que ellos estaban pensando en un rey que cuando viniera fuera totalmente rico, millonario. Esa era una. Otra, que también hiciera milagros
conforme a la voluntad de ellos. Y hay muchas personas todavía en la iglesia y en diferentes lugares que si no se hace la voluntad de ellos, las cosas no andan bien. Para que las cosas anden bien, hay que hacer la voluntad que ellos quieren. Bien, dice entonces, ¿qué representa eso para nosotros hoy? ¿Qué representa esa actitud que tuvieron ellos para nosotros hoy? ¿Qué representa eso? ¿Será que el mundo hoy está rechazando a Jesús? Ya dije ahorita que en California están haciendo todo el análisis para prohibir la lectura de la Biblia. No sé cuántos de ustedes más han entrado en algunas informaciones que hay en internet donde se va a menguar poco a poco será esto, los maestros subliminares serán los que le darán clase a los futuros predicadores. Esos maestros le darán clase, ellos le dirán a usted qué es lo que usted debe de predicar. No sé, aquí en Europa se está prohibiendo predicarle, hablar de la Biblia a las personas que no son de religión. Para que usted hable de la Biblia, tiene que hablar con sus gentes. Aquí como estamos aquí, así, con tus gentes, no con personas que no conocen. Es decir, que todo se está enmarcando de tal manera que nosotros debemos de despertar. Porque si no despertamos, entonces nos pasará lo mismo que le pasó al pueblo de Jerusalén. ¿Saben ustedes qué significa que no se pueda leer la Biblia? Que haya un decreto que no se pueda leer la Biblia. Eso significa que la gracia se ha retirado de la tierra. Porque quien administra la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está más aquí, entonces no va a haber ningún tipo de control. Esto nos está dando a nosotros un indicio de que el control se está yendo, se está quitando. Y quizás hoy, ¿cuánto vemos aquí? 2, 5, 11. Quizás después solamente hayan 4 o 3. Y así va a ir menguando. Hasta que pase lo mismo que pasó con el pueblo de Egipto cuando salió de Egipto para la Canaán terrenal. ¿Cuántos llegaron a la Canaán terrenal? ¿Cuántos llegaron a la Canaán terrenal? Solamente llegaron, ¿cuántos? 2. De 20 años hacia arriba salieron de Egipto 600,000 y solamente llegaron, ¿cuántos? 2. Entonces, nuestro plan es con estos estudios que nosotros nos analicemos a nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo por Jesús? ¿Qué estoy haciendo por mí mismo? ¿Cuántos minutos, cuántas horas, cuánta oportunidad yo saco para orar en el día? No importa que esté en el trabajo o esté en la casa, ¿qué tiempo utilizo para la oración? Vamos a ver qué nos dice Salmos 76:2. Salmos 76, versículo 2. Salmos 76, versículo 2. ¿Tiene Jocelyn? Salmos 76, versículo 2. Está su tabernáculo y su habitación en Sion. Ajá. ¿Y dónde estaba el tabernáculo? Ellos llegó un momento que se lamentaron grandemente porque el tabernáculo había sido destruido, el templo había sido destruido. Pero después, cuando se construyó el segundo templo, dice que ellos lloraban porque ese segundo templo no tenía la gloria que tenía el primer templo. Sin embargo,
Sin embargo, la palabra de Dios nos dice a nosotros que el segundo templo iba a tener una mayor gloria que el primer templo. ¿Cómo es eso? Porque en el primer templo Jesús no estaba literal, o sea, no estaba allí como un ser humano. Pero en el segundo templo Jesús mismo entró y dice que se levantó a leer en el mismo templo. ¿Qué le parece? ¿Te parece milagro? ¿Qué le parece a todos ustedes si en esta noche Jesús entrara aquí y se levantara a leer? Sería algo sumamente grandioso que Jesús venga y se levante a leer y que nos dirija la palabra, la bienvenida a todos nosotros. Un día Jesús te dará la bienvenida en las mansiones celestiales, pero para eso tiene que prepararte hoy. Debe de estar listo. ¿Cuándo? Hoy debe estar listo, para que no vaya a pasar como le pasó a un amigo mío. Nos gustaba mucho el béisbol y él en una ocasión llegó de trabajar, se sentó en su casa para ver un juego de pelota en una mecedora y ahí amaneció ahí muerto. ¿Cuántas horas dedicaría a ver el juego de béisbol? ¿Cuántas horas dedicamos nosotros para estudiar la palabra de Dios? Hoy no se olviden, es tiempo de estudiar la palabra de Dios y los libros de espíritu de profecía. Debemos de estudiar eso hoy, porque de lo contrario llegará el momento que no lo vamos a poder estudiar, que va a ser prohibido. Se va a prohibir. Vayamos ahí mismo en Salmos, en el capítulo 78 y versículo 68. Salmos 78, 68 y 69. Salmos, ¿sí me da lo que? Sino que prefirió a la tribu de Judá y al monte Sión, que tanto ama. Edificó sus santuarios semejante a las alturas, y semejante a la tierra que afirmó para siempre. Dios tenía un plan maravilloso por la constitución de este templo. Nosotros ya sabemos, ya hemos escuchado varias veces, que ese plan no fue ejecutado. Hoy Dios tiene un plan. Repito, Dios tiene un plan con la iglesia adventista del séptimo día. Hay muchos que dicen que ese plan se le quitó ya de la iglesia. Muchos dicen que en el 1919 se le quitó ese plan a la iglesia. Es el plan de llevar el evangelio a todo el mundo. Nosotros sabemos que todavía hay muchos todavía que estamos creyendo y luchando. ¿Se le va a quitar el plan a la iglesia o no? La Biblia dice que para los últimos días, esta iglesia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta iglesia? Militante. ¿Ah? Aquí no es amor. La iglesia profética. Nosotros somos una iglesia profética. ¿Cómo lo registra la Biblia? ¿Cómo la Biblia lo registra? ¿Cómo la Biblia registra la iglesia profética? Tenemos que estudiar. La Biblia registra la iglesia profética como la última iglesia, como la Odisea. ¿Cómo es la Odisea? Tibia. ¿Ah? Tibia. Tibia. Es prudente, fuera bueno que para en estos días, en estos estudios, estuviera la iglesia llena. Nos estaba proponiendo, ¿no? Que bueno hacerlo, motivarse, una motivación en sábado, para que las estén informadas, totalmente informadas de la situación real, porque a veces la información real
Cuando pasaban en Jerusalén, daban la información real. ¿Y qué sucedía? No, la gente no quería entender, su mente estaba para en otra dirección, en otra cosa. Sigamos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Ageo, capítulo 2, versículo 9. Ageo, capítulo 2, versículo 9. Buenas noches, bienvenido. Ageo, capítulo 2, versículo 9. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene, hermano? ¿Puede leerlo? Ajá. Una pregunta para el sábado. Una pregunta para el sábado, no la conteste ahora. ¿En qué año fue escrito el libro de Ageo? No me lo conteste ahora si usted la tiene. Eso va a ser para el sábado. ¿En qué año fue escrito el libro de Ageo? El libro de Ageo fue escrito muchos años antes que se construyera el templo. Sin embargo, ya en la palabra de Dios decía que la gloria del templo, de ese último templo, iba a ser mayor que la del primer templo. Sin embargo, cuando se reconstruyó el templo, cuando se hizo el último templo, la gente estaba llorando. Cuando estaban haciendo los simientes, comenzaron a llorar porque vieron que ese templo era muy inferior al primer templo. El primer templo estaba lleno de oro, de mármol, de muchas cosas preciosas. Y en el segundo templo no estaba eso. Pero ¿qué había en el segundo templo? ¿Qué había en el segundo templo? En el primer templo estaba la gloria de Dios. En el segundo templo, ¿quién estaba? Jesús mismo. Jesús mismo estaba allí. ¿Bien? Era algo totalmente interesante lo que estaba aconteciendo allí. Vayamos un momentito a Crónica, Primera de Crónica, capítulo 28, versículo 12. Primera Crónicas, capítulo 28, versículo 12. Crónicas. Primera de Crónicas. Ajá. Capítulo 28, versículo 12. Y allí vamos a ver ese plano que se hizo, ese plan que se hizo para la construcción de ese templo, fue idea de quién fue. Sí, señora. Mismo el plan de todas las cosas que tenían en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor y para las tesorerías de la casa de Dios y para la tesorería de las cosas santísimas, santificadas. ¿Todos tienen la cita todos? Para que vayan leyendo, ¿no? Ahí está también en la pantalla. Es que todas las cosas de Dios son reveladas. Ya cuando comenzamos, ¿verdad? Dijimos, nos dice Amós capítulo 3, versículo 7, que todas las cosas, todos los secretos de Dios, Dios se los revela a sus siervos, sus profetas. O sea que en el pueblo de Dios siempre está la información al día. Todo está al día. En el pueblo de Dios tiene toda la información en todos los aspectos al día. El que no está informado es porque no quiere estar informado. Pero Dios tiene todas las informaciones en todos los aspectos para su pueblo. En todos, escrito con anticipación. Con anticipación. Mucho antes que nosotros pensáramos venir aquí a la iglesia, ya en el 1800 y pico por allí, ya la hermana Elena de hoy estaba escribiendo libros
para que usted hoy tenga información. ¿Sí? Entonces, y así Dios sigue informando a cada uno de nosotros. Nos informa de todas las cosas. Vamos a ver qué nos dice Jeremías 29:10. Jeremías 29:10. Jeremías 29:10. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene, hermano? Ok, vamos a leer entonces. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Qué va a pasar entonces con el pueblo de Israel? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Dios lo volverá a visitar? ¿Dios lo volverá a visitar a ellos? ¿Dios volverá a visitar al pueblo de Israel? Dios volverá a visitar al pueblo de Israel. Dios volverá a visitar al pueblo de Israel. ¿Y significa esto, hermanos? Que si nosotros estamos injertados a la mata, que es Israel, debemos de estar entonces al día para cuando esto suceda, nosotros junto con ellos terminemos esta magnífica obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuando se cumplan los 70 años, dice que Dios iba a visitar de nuevo. Se cumplieron esos 70 años, estudiamos, vamos a Daniel, capítulo 12. Vayamos a Daniel. Allí en Daniel, vamos al capítulo 9, versículo 2. Y después vamos a leer también a Daniel, capítulo 9, versículo 25 al 27. Daniel 9, versículo 2. ¿Qué nos dice a nosotros la profecía? Daniel, capítulo 9, versículo 2. ¿Qué nos dice allí? El número de años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías. La desolación de Jerusalén había de durar 70 años. Entonces, la desolación de Jerusalén debía de durar ¿cuánto? 70 años. Esa profecía fue cumplida. Fue cumplida. Entonces, vamos ahora a ver qué dice Daniel, ahí mismo, el capítulo 9, el versículo 25 hasta 27. La salida de la orden para restaurar, edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro y el pie en templos en el tiempo angustioso. Y después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí el pueblo de no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Y el santuario y sus fin será con inundación y hasta el fin de la guerra quedará
levantadoras, las vacaciones. ¿Estamos leyendo? ¿Lo estamos leyendo todos? Vamos a otro repasito allí. Por favor. Vamos a leerlo, a otro repasito allí. Sí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Nosotros ya estudiamos en días pasados de cómo fue que cuando Jerusalén fue destruida y cómo fue otra vez reconstruida. Cuando fue reconstruida fue en días como angustiosos. ¿Cómo así? Cuando se fue a reconstruir eso, los que estaban reconstruyendo el templo estaban con trabajando y con el alma ahí al lado. O sea, vamos a decir, pegando los mosaicos, pegando los bloques, pero con su alma ahí al lado. ¿Por qué? Porque habían muchos que no querían que eso se volviera a reconstruir. O sea, otra vez rectificando lo que dice la palabra de Dios, que se iba a ser construido en días como angustioso. Una era por el poder político y el otro era por lo económico. Porque ¿cómo ellos reconstruyeron ese templo? Fue como pidiendo. Fue pidiendo ayuda. Y así reconstruyeron otra vez el templo. Bien, entonces, esos fueron días totalmente angustiosos. Jeremías nos dice a nosotros que para la finalización de la obra de Dios serán días también angustiosos. He dicho eso varias veces, que hoy lo que no estamos haciendo junto con lo de a pie, lo tendremos que hacer junto con lo de a caballo e ir junto con ellos. ¿Se imagina usted esto, hermano? Usted caminar a pie y yo que vaya a caballo y usted ir junto conmigo. ¿Saben lo que significa eso? ¿Ah? Es que nosotros llegará un momento, ahora se nos hace tan difícil dar un estudio bíblico, pero muy difícil. Bueno, nos dar un estudio para venir a la iglesia misma se hace dificilísimo. Venimos los sábados porque como no trabajamos, bueno, pues no hay nada que hacer en la casa. Por eso venimos. Si hubiera un permisito para hacer algo en la casa, pues tampoco se viniera. ¿Creen ustedes que los países que están siendo perseguidos por la palabra de Dios se reúnen así, como estamos nosotros? No pueden, sin embargo, eso se abarrota. Estaba leyendo un documental donde una señora iba a ir para la iglesia, pero ella iba sin Biblia. Para si por si acaso en la calle la ven, pues no sabe para dónde va. Se va sin la Biblia. Y hay lugares, por eso me encantó mucho la visita o la oportunidad que tuvo el pastor nuestro de ir a Haití a predicar. Porque ojalá un día pueda ir allá para que usted vea cómo es. Esos son iglesias que se reúnen 3 veces al día. Como no hay dinero para construir templo, entonces se reúnen por la mañana, se reúnen otra vez por la tarde, al mediodía, y cuando sale uno y entra otro grupo, sale ese y entra otro grupo. ¿Saben por qué es eso? Por la presencia de Satanás. Cuando nosotros estamos así libre, suavecito, sin ningún problema, sin ninguna dificultad, yo voy mañana, voy cuando yo quiera. Pero cuando la cosa se ponga difícil, entonces sí queremos. Es muy extraño, ¿no? Pero así es. Cuando se pone difícil, entonces sí queremos alcanzar, sí queremos estar. Por eso dice la palabra de Dios, que lo que no hicieron junto con los de a pie, lo tendrán que hacer junto con los de a caballo.
Perfecto. Así es. Así es. Hoy nosotros debemos de aprovechar nuestra oportunidad. Aprovechemos el tiempo, hermanos. Invitemos, si es posible, hasta nuestros propios compañeros. Vamos a ver qué dice Mateo 24:2. Mateo 24:2. Mateo 24:2. ¿Qué dice, Milagro? ¿Milagro? Él les dijo, en todo esto, de cierto les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra. Ajá. Esto ya dijimos ahorita que estaba haciendo un ejemplo de Jerusalén. Va a ser, el modelo de lo que va a pasar en el mundo. Sé que tenemos que trabajar. Si usted puede ahorrar, debe de ahorrar. Pero no olvide que este mundo será destruido con todo. Entonces, si hay algo de prioridad, debe de ser Dios. Si hay algo de prioridad, debe ser ¿quién? Dios. Si hay algo de prioridad, debe ser su palabra. ¿Por qué? Porque este mundo aquí no quedará nada. Y si no lo entregamos en sus manos, entonces que ese es el plan del enemigo. Que estemos tan ocupados que no nos dé el tiempo para hacer nada. Que siempre estemos postergando la entrega para mañana. No, mañana yo tengo tiempo. Mañana tengo tiempo. Llega la ocasión de la muerte o el retiro de la gracia y entonces, ¿qué va a pasar? Pasará lo mismo que pasó con los antediluvianos. Cuando vieron que la puerta, no que la puerta se cerró, cuando ellos vieron que comenzó a nublarse, que comenzaron a pasar algunos relámpagos, que comenzó a caer alguna chipita de agua, entonces sí, dicen como dicen muchos dominicanos, ¿no? Ay, mamá, ahora sí, a correr todo el mundo para el arca. ¿Qué era lo que había que hacer para entrar al arca? Solamente entrar. Solamente entrar. Solamente. Usted podía estar bebiendo, haciendo todo lo que hiciera. Solamente tenía que entrar. Queridos hermanos, nuestro tiempo se está finalizando. Y de la misma manera como Dios ha predicho, ha hablado en el futuro de lo que iba a pasar en su pueblo en el pasado, valga la redundancia, también quiere advertir a nosotros, quizás hoy, que nosotros debemos de estar en otra posición espiritual. Analícese, piense, no me conteste a cuántas personas le habló hoy el Evangelio. ¿Estudiaste tu lección de escuela sabática? ¿Oraste por lo menos como Daniel, 3 veces al día? En la mañana, al mediodía, en la tardecita. ¿Llamaste a alguien y le hablaste de Jesús? ¿Le pasaste algún mensaje a alguien de Jesús? ¿Cómo tú crees que la gente en aquel tiempo llamaba a alguien? Lógicamente, una persona con un móvil que estudie las profecías, que en aquel tiempo de tranquilidad, mirando las señales que Jesús había predicho y como esto sucediendo, cumpliéndose empieza a predicar. Así, de la misma forma que como pasó en Jerusalén, también va a pasar ahora en este mundo. Llegó el momento repentinamente, cuando llegó su destrucción. Fue tanto así que dice la historia que los mismos miembros del ejército, los militares, eran mucho menos que el pueblo,
y sin embargo mataban cantidad de personas. Pareciera como si estuvieran atados de una forma u otra, que ellos no se pudieron defender. Mujeres y niños, ancianos y todos, una gran cantidad de personas pereció allí. ¿Será que en este mundo van a perecer muchas personas sin conocer a Jesús? ¿Qué dice la Biblia con relación a eso? ¿Qué dice la Biblia con relación a los que van a perecer sin conocer a Jesús? Dice que los perdidos serán ¿cómo? ¿Cómo serán los perdidos? ¿Se puede contar la arena del mar? Ese está siendo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Entonces nosotros hoy día debiéramos de aprovechar la oportunidad para que ya sabemos que se va a cumplir esa profecía, pero que haya menos arena. Que por lo menos mis familiares yo le pueda advertir, que a mis amigos, a los que trabajan junto conmigo, le pueda comunicar. Y a medida que se vaya suspendiendo de estado en estado, de países en países, que no se pueda estudiar la Biblia, que no se pueda predicar como estamos haciendo nosotros en esta noche, nosotros debemos de levantar nuestra cabeza y advertir a nosotros mismos y advertir a nuestros amigos. ¿Sí, Milagro? Amén. Más rápido terminamos. Dije en una ocasión que nosotros si salimos a predicar y no te reciben, fui donde una señora y me dijo claramente que no. Que no, no me diga nada, no quiero escuchar nada. Pues ahí mismo terminé. Ahí mismo terminé y cuando nos encontramos en la calle, a veces nos encontramos, hoy mismo nos encontramos por ahí por Alaska, pues no, tranquilo, no la voy a molestar más con eso. Si no te quiere escuchar, no te quiere escuchar. Listo. Ese es un pero que se puede refutar. Ese es un pero bueno. Así me dijo un señor, no, que yo soy católico. Eso no es problema, porque yo también soy católico. Yo también soy católico. ¿Qué significa la palabra católico? ¿Qué significa la palabra católico? Simplemente significa casta humana. ¿Usted es humano? Entonces es católico. Tranquilo. Yo soy humano, soy católico. No hay problema. ¿Soy apostólico? También soy apostólico. Porque yo creo en lo que predican los apóstoles. Lo único que soy dominicano, porque nací en Santo Domingo. No soy romano. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Pero soy católico y soy apostólico. Eso no es problema. Bien, así que Dios nos bendiga y que nos ayude a todos a estudiar la palabra y a invitar. Invitemos, animémonos para que sigamos estudiando y reconociendo el tiempo en que estamos viviendo. Le invitamos a todos para este próximo sábado. Que estemos aquí el sábado tempranito. También para el próximo domingo, que estemos más tempranito para que cantemos no solamente 2 himnos, sino que podamos cantar 3 o 4, 5. ¿Sí? Y eso nos anima más. ¿Sí? Así que Rudy, pasa y para que finalicemos.